¿Has escuchado voces del más allá? Esta noche lluviosa, José se enfrenta a la aterradora carretera de la muerte, donde encuentra a una mujer vestida de blanco con una mirada que congela el alma. Lo que sucede cuando la deja entrar en su coche es algo que jamás olvidará. ¿Te atreves a descubrirlo? Vamos con la historia, pero antes, recuerda verificar que estés suscrito al canal para no perderte las mejores historias de terror. La pasajera fantasma, carretera de la muerte. Voy a contarte algo que hasta hoy no me deja dormir tranquilo. Mi nombre es José y aquella noche yo solo quería escapar. Había tenido uno de esos días difíciles, ¿sabes? Problemas en el trabajo, peleas en casa, todo se estaba viniendo abajo. Tomé mi viejo coche que rechina en cada curva y decidí conducir sin rumbo fijo. Era tarde, pasaban de las 11 de la noche y comenzaba a caer una lluvia fina pero insistente que empañaba el parabrisas. No tenía un destino, pero terminé entrando en la llamada carretera de la muerte. Sí, esa misma carretera solitaria que todos evitan, la que dicen que está maldita. El asfalto brillaba bajo la lluvia y una niebla extraña comenzó a levantarse del suelo, como si la carretera respirara. Sentía un vacío en el pecho, pero no era solo por el mal día que había tenido, era algo más, algo inexplicable. Intenté encender la radio para distraerme, pero solo se escuchaba interferencia. De pronto, sin que yo hiciera nada, la lluvia se hizo más fuerte. Los limpiaparabrisas apenas lograban despejar la vista, y aquellas voces parecían venir desde dentro del auto, detrás de mí, en el asiento trasero. Mi corazón empezó a latir más rápido. Lo que no sabía era que aquella noche apenas comenzaba. Entonces, en medio de aquella situación, vi a una mujer parada al costado de la carretera. Ella vestía de blanco y levantó la mano haciendo señal para que me detuviera. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quién en su sano juicio estaría allí, en aquella carretera y a esa hora? Pensé en acelerar, pero algo en su mirada, incluso desde lejos, me paralizó. Era una mirada vacía, como si no tuviera alma. Finalmente, decidí detenerme. Apenas la mujer subió al coche, sentí que un frío helado invadió el aire, como si hubiese abierto un congelador. La radio, que antes susurraba estática, ahora quedó completamente muda. Observé a la mujer de reojo, piel pálida, cabello mojado pegado al rostro y esa mirada vacía fija hacia adelante, hacia la carretera. Mi cuerpo se estremeció por completo. Aquella noche acababa de tomar un giro aterrador cuando cerré la puerta del auto. Ella permanecía ahí, en silencio absoluto, mirándome con aquellos ojos vacíos, sin mover un solo músculo. El peso de su mirada era insoportable. Sentía como si pudiera ver dentro de mí. Intenté romper la tensión. Con voz nerviosa pregunté: ¿vives por aquí cerca? Ella no respondió enseguida. Cuando habló, su voz sonó fría y distante. Ellos esperaron aquí, pero no vinieron. Intenté de nuevo conversar para romper el hielo. Alguien te está esperando. Tu familia vive cerca. Esta vez giró lentamente la cabeza hacia mí y juro que su rostro parecía diferente, más delgado, más oscuro. Ellos esperaron, pero nunca llegaron, dijo con una sonrisa torcida que comenzaba a formarse en sus labios. En ese instante, sentí que un frío intenso invadía el ambiente, como si hubiera abierto una nevera. El radio, que antes susurraba voces extrañas,
Ahora permanecía completamente en silencio. Algo estaba muy, pero muy mal. En ese momento, aunque sabía en el fondo que algo no estaba bien, trataba de convencerme a mí mismo de que todo era fruto del cansancio, la lluvia y el miedo jugando con mi imaginación. Pero entonces noté algo que me hizo temblar. De reojo la veía sentada a mi lado, inmóvil y sonriendo de manera extraña. Sin embargo, cuando miré hacia el reflejo en el espejo lateral, el asiento estaba vacío, como si nadie viajara conmigo. Era imposible. Ella estaba claramente sentada junto a mí. Podía verla por el rabillo del ojo. Mi corazón comenzó a latir muy rápido y mis manos temblaban al volante. Intenté concentrarme, pero entonces el radio comenzó a emitir una palabra clara, repitiéndose constantemente entre la interferencia. «Quédate, quédate, quédate». En medio de la desesperación, le dije intentando disimular el miedo: «Mira, hay una estación de servicio más adelante. ¿Te puedo dejar allí?». Ella no respondió, solo inclinó la cabeza, lentamente, con una sonrisa torcida que parecía crecer cada segundo. Algo estaba muy, muy mal, y yo sentía que la situación estaba a punto de empeorar. En ese momento, ya sabía que no iba a escapar tan fácilmente. La carretera parecía un círculo infinito, como si estuviera atrapado en ella. Entonces, recordé una historia que había escuchado tiempo atrás sobre esa carretera maldita. Decían que, hace años, una mujer murió allí en un terrible accidente. Su coche volcó, se incendió, y dicen que ella gritó pidiendo ayuda, pero nadie se detuvo. Desde entonces, algunos conductores han visto a una mujer vestida de blanco, pidiendo que la lleven, y quienes la dejan subir viven algo que jamás olvidan. Miré nuevamente hacia la mujer a mi lado. Su rostro ahora parecía aún más delgado, la piel estirada hasta parecer casi una calavera. De repente empezó a reírse, con una risa baja y profunda, nada humana, como salida del interior de la tierra. «Tú tampoco vas a detenerte, ¿verdad?», dijo con una voz que resonaba en ecos. Mi cuerpo se estremeció. De pronto ella gritó: «¡Cuidado con la curva!». Miré hacia adelante y solo vi oscuridad, como si la carretera me estuviera tragando. El pánico se apoderó de mí y entendí que ella no era solo un espíritu. Era algo peor, algo que quería arrastrarme con ella. En aquel instante, aunque sabía perfectamente que algo andaba muy mal, intentaba convencerme de que solo era el miedo, el cansancio, la tormenta. Pero entonces sucedió lo peor. La mujer a mi lado comenzó a cambiar. Su piel se rasgó, revelando un rostro monstruoso, con ojos hundidos y negros como agujeros, y una boca enorme con dientes afilados y podridos. La voz que antes susurraba se convirtió en un rugido horrible, salido de lo más profundo del infierno. «No vas a escapar». Intenté controlar el coche, pero sentí que algo lo jalaba hacia un lado, como si la carretera estuviera abriéndose para tragarme. Ella extendió una mano hacia mí, ahora convertida en una garra huesuda, tocándome el brazo. Sentí un frío que me quemaba la piel. Desesperado, empecé a rezar, gritar, golpeaba el volante, pero la carretera no tenía fin y el auto seguía derrapando hacia un lado, arrastrado por algo invisible. En medio del pánico, escuché un fuerte estruendo, como un trueno. La radio emitió un último grito: «¡Quédate! ¡Quédate! ¡Quédate!». Cerré los ojos y supliqué ayuda con todas mis fuerzas.
Entonces, algo ocurrió. Escuché un ruido como un trueno y el radio emitió una última interferencia. De 1250. Pronto recuperé el control del coche jadeando de miedo, sabiendo perfectamente que lo que había visto no era solo un fantasma, sino algo mucho más oscuro que aún quería arrastrarme hacia donde ella estaba. ¿Te está gustando esta historia? Recuerda verificar si ya te suscribiste al canal para no perderte las mejores historias de terror. En ese momento, con el auto detenido en medio de aquel silencio mortal, pensé que todo había terminado para mí. Abrí los ojos temblando y vi que ella ya no estaba. El asiento del pasajero estaba vacío. Temblando, miré a mi alrededor, confundido. Aceleré desesperadamente y la carretera, que antes parecía infinita, mostró de repente una señal de salida. Mi corazón latía fuerte, pero sentía que todavía no estaba a salvo. Cuando finalmente llegué a la gasolinera más cercana, me detuve y miré hacia el asiento del pasajero. Estaba vacío, pero algo no cuadraba. Sentía un frío terrible y noté que algo había quedado en mí después de esa noche. Bajé del auto, revisé el asiento del pasajero y no encontré nada extraño, excepto esa sensación inquietante. Sí, había escapado, pero sabía que aquello, lo que fuera, no había terminado conmigo todavía. Esa cosa había dejado una parte de ella en mí, y entendí que la carretera de la muerte nunca me dejaría en paz. Nunca volví a ser el mismo desde entonces. Aquella noche me cambió para siempre. Empecé a sentir un frío inexplicable en ocasiones y tenía la sensación constante de que ella aún me observaba, esperando el momento adecuado para regresar. Semanas más tarde, encontré una nota en el interior del coche, escrita con una letra temblorosa. Te detuviste. Ahora eres mío. Mi corazón casi se detuvo al leerla. Y lo peor no fue eso, sino el sentimiento de que todavía me observaba, esperando el momento adecuado para volver por mí. Así que escucha bien lo que te voy a decir. Si alguna vez conduces por la carretera de la muerte y comienza a llover fuerte, jamás te detengas. Nunca lo hagas. Porque esa mujer no es solo un fantasma, es algo mucho peor, algo que tratará de llevarte con ella. Espero que hayas disfrutado este viaje aterrador por la carretera de la muerte. Cuéntanos qué te ha parecido la historia en los comentarios. Si ya has tenido alguna experiencia sobrenatural, compártela también con nosotros. Y a propósito, recuerda suscribirte al canal para no perderte las mejores historias de terror. Nos vemos pronto.